Mirar eso de manera 100% segura. ¿Cuáles son esas pericias? ¿Cómo se determina? Yo creo que esto en el plano de las suposiciones, la Fiscalía y la Policía está clara quién es el occiso que está dentro del vehículo. Eso yo creo que lo tienen claro por elementos que son aledaños al cuerpo mismo, claro, y que permiten de alguna manera aproximar. Pero legalmente se necesita hacer los peritajes correspondientes de ADN para poder determinar científicamente que la persona que está al interior del vehículo es la persona que se encuentra desaparecida. ¿Y solamente eso o también poder determinar lo que sucedió? Es que ahí está el tema de la dinámica criminalística, en el fondo, de poder determinar las causas que llevaron a la persona a fallecer en esa circunstancia. Y es ahí donde viene todo el examen pericial, ¿cierto?, del servicio médico legal, para poder determinar causas de la muerte. Ahora, cuando un auto está calcinado, ¿se puede aún así llegar a la conclusión de dónde partió el fuego, si es por involucración, porque hay terceras personas involucradas? ¿Se puede determinar absolutamente todo? Yo diría que prácticamente absolutamente todo, porque los peritajes nos van a permitir incluso determinar el tipo de acelerante, dónde comenzó ese acelerante, de qué manera se produjo la ignición y los daños que provocaron, además de la situación del cuerpo previo a los hechos que estamos conociendo. Usted que ha tenido contacto con la gente de San Pedro, hay poca información. Se ha resguardado bastante, nosotros les contábamos que nuestro corresponsal fue, hasta cierto punto lo dejaron avanzar de ahí para adelante. Carabineros tenía prohibido a la prensa efectivamente acceder. Y la pregunta es, ¿y qué tiene relación con? Con la ubicación de la persona. No habría estado en el asiento del piloto, sino en el del copiloto. ¿Por qué puede suceder algo así? Hay dos versiones de prensa. Una dice que efectivamente estaba en el habitáculo del copiloto y otra que habla de que estaba en la posición del conductor. Ahora, las dos son, para mi gusto, complicadas, porque si está en el asiento del copiloto, significa que alguien lo colocó ahí. Eso es muy obvio. Ahora, la posición del conductor igual es complicada, porque, insisto, yo lo dije en el programa anterior, cuando se incineran vehículos, parto al revés, no es usual de que alguien se suicide incinerando un vehículo y él al interior. Perfecto. El cuerpo tiene reacciones, ¿cierto? Hay algunos hechos que no dan cuenta de esa modalidad. Y lo otro es lo que ocupan los delincuentes, el modo operandi. Cuando incineran un vehículo es para destruir, ¿cierto?, o bien ocultar evidencia. Entonces, ahí está la disyuntiva. Y a mí me llama la atención, y toco el tema ese, de que la Fiscalía haya dispuesto, ¿cierto?, la orden de no informar, y además porque hay algo detrás de esto. Hay algo que la Fiscalía le está todavía haciendo ruido. Por lo tanto, y aquí me va a ayudar el abogado, toma una medida precautoria de no informar y de aislar los medios de prensa. ¿Para qué? Para que no interfieran con esa diligencia que se está haciendo y que me da la intranquilidad. ¿Sabe qué? Me llama la atención algo mucho más grave, general, que tiene que ver con las policías, con Carabineros y con la PDI. Que tiene que ver, sobre todo con Carabineros, que nunca, o sea, ni siquiera se había encontrado el cuerpo, no se sabía nada, y a los pocos días de que había desaparecido este caballero, ellos ya tenían su teoría armada. ¿En base a qué? En base a absolutamente nada. Yo me acuerdo que yo me junté con el hermano, a la que mostrábamos ahí en pantalla. Javier. Con Javier. Y conversé mucho rato con él, o sea, una persona, pero súper agradable. Y me decía, lo primero que a nosotros nos han insistido de parte de Carabineros es la teoría del suicidio o la teoría de que él abandonó el país. Y si hay alguien que jamás haría algo así, es mi hermano. Mi hermano llamaba todos los días, pero me dijo, no es que todos los días, una vez a la semana. De lunes a lunes llamaba a mi mamá para saber cómo estaba. Mi hermano jamás hubiera hecho algo así. Entonces ellos, como familiares, se cuestionaban la teoría que les daba Carabineros. No, si esto es un suicidio, no, él tiene que haber abandonado a raíz de la denuncia de violencia intrafamiliar que había hecho su exmujer. Sí. Pero ellos, ¿quién mejor que la familia conoce a su gente? Sin duda. Entonces, eso a mí me llama la atención. ¿Cómo se calzan las policías
con una teoría si ni siquiera estaba el cuerpo. Es que la versión que tú cuentas y que contó Javier también acá era como la redondita. Protagonizó este hecho de violencia con su ex señora y no pudo aguantar la culpa, se fue del país sin girar un centavo de sus cuentas corrientes. Entonces se fue del país y sobrevivió con nada. O decidió atentar contra su vida porque no pudo asimilar lo que había protagonizado. Y en esa teoría se casaron mucho tiempo, general, y eso fue lo complicado, Mirna. Sí, fíjate que yo quiero agregar un punto. Voy a ser abogada del diablo. Cuando una persona se suicida, ¿no? A ver, partiendo de la base que aquí estamos frente a un hecho que no tenemos claridad de lo que ocurrió, yo coincido con el general, efectivamente suicidarse calcinándose en un auto no parece muy plausible, aunque ojo, hay gente que se tira a la línea del metro, o sea, perdón. Hay cosas muy terribles que pueden ocurrir con una persona que está desbordada por una situación personal o porque está viviendo una depresión bipolar, en fin. Pero lo que quiero solamente decir, Connie, es que cuando una persona digamos, atenta contra su vida, la familia, por naturaleza, es como el instinto natural de un familiar cercano, madre, padre, hermanos. No, eso no es posible. No, eso no pudo haber ocurrido. No, él jamás, él o ella, no, esto no, jamás estaría dentro de su lógica. Y fíjate que a veces pasa. No estoy diciendo con esto que esa sea la hipótesis más probable. Hay una negación. Pero hay una negación. Y a veces ha ocurrido que efectivamente la persona cometió el acto en un estado de, no sé si de locura o un impulso, digamos, que fue tan determinante en ese momento que ni la familia lo puede explicar. Claro, cuando los psicólogos explican esta mente emocional, que uno se desconecta de la razón un poco y actúa por instinto, por emoción. Pero es difícil que pasen 6 meses y que no se den cuenta que se cometió un acto como el que estamos describiendo. Claro, y además... Lo llamativo, o sea, aquí pasaron 6 meses, se había periciado esta zona, se había sobrevolado también esta zona e incluso pasado por esta carretera y nadie detectó que estaba el auto, entonces... es muy llamativo. El hecho no ocurrió desde ese 29 de octubre. Claro. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo Héctor Enríquez? ¿Dónde estuvo escondido? ¿Y dónde estuvo el auto? Porque es más fácil esconder un cuerpo que un auto. ¿Y nadie vio el auto? Ojo que en el desierto es fácil esconder un auto. Hemos visto camiones de minería escondidos. Claro. Mira, pero este lugar había sido periciado. Hay que conocer la ruta, la B24, y hay que conocer los caminos que se mueven en torno a todo lo que es Chucchú. O sea, tú perfectamente pasas por la carretera, pero no tienes idea de lo que pasan 100 metros más allá en el desierto. Y aquí el vehículo, según lo que tengo entendido, yo estaba sus buenos kilómetros alejados desde la carretera B24 hacia el norte. Entonces, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién lo encontró? Entonces, ¿cómo llega ahí quien lo encuentra? Porque fue algo fortuito. Estaban en un operativo buscando autos robados. Que se habían arrancado por esa ruta. Eso es así. Creo que eran 2 o 3 autos, si no me equivoco. Entonces se da la orden a Carabineros, oye, tomaron la ruta 54 por allá, me imagino que todo por radio patrulla, y de repente uno de los que estaba persiguiendo a los delincuentes se desvía y entra hacia esa zona y se encuentra con este auto quemado. A mí hasta eso me parece hasta sospechoso, como que alguien que dijo, ¿sabéis qué? Vayan por allá para que finalmente encuentren al ingeniero perdido. Germán, yo creo que hay que ser súper cauteloso con eso de me parece sospechoso. Yo te lo digo con todo el amor que te tengo y el cariño también a la Connie, porque cuando uno estigmatiza o le pone la aversión a una determinada situación, induce. Y yo quiero ser súper objetivo. Efectivamente, tal como tú señalas, los carabineros estaban en persecución de unos vehículos que al parecer mantenían en cargo por robo y iban a ser trasladados al otro lado de nuestro país. Y en ese intertanto, cuando van en esa persecución y desaparecen esos vehículos, el carro continúa y se topa de frente prácticamente con el vehículo que estaba en esa quebrada. Pero ahí hay múltiples caminos en ese lugar. Entonces, yo creo que hay que tener la precaución de poder... ¿Sabe lo que pasa, general? Que usted... usted dice inducir. O sea, nosotros no estamos induciendo nada, sino que solamente yo, en lo personal, estoy criticando un poco cómo actuaron Carabineros al casarse con una teoría, y entonces yo no estoy induciendo nada. Los que estaban induciendo a lo que puede haber pasado eran los propios Carabineros, que le decían a los familiares, que le decían a los familiares, en este caso a Javier, que ha sido como un poco el que ha llevado la causa visiblemente, o sea, públicamente, y le decían, no, si tu hermano se suicidó, no, si tu hermano arrancó a raíz de la vergüenza. Y ellos
obviamente que ellos no pueden demostrar públicamente cuáles son sus sospechas, pero cuando las sospechas de ellos como familia apuntan a otro sector nada que ver, y no apuntan así porque se les ocurrió de la nada apuntar hacia otro lado. Entonces, en el fondo, yo no indució nada. Quienes sí indujeron fueron carabineros que le dicen de que se había suicidado o que se había arrancado. Cuando sabemos que la policía de San Pedro de Atacama ha estado muy cuestionada en los últimos años. Mira, es que a ver, el tema de inducir es, uno emite una opinión e induce a la audiencia, porque la audiencia toma posición. No estoy diciendo que sea profeso y con el ánimo necándide, no, pero uno emite como figura pública, emite una opinión y hay un grupo de personas que va a decir, es así. Mira, el tema es el siguiente. A mí me gustaría saber el contexto incluso. Yo no estoy cuestionando a la familia ni mucho menos, porque yo entiendo la situación emocional por la que uno está pasando. A mí me han tocado casos en que yo estaba con víctimas y le decía, mire, no se preocupe, la persona va a aparecer, la persona va a tenga confianza, y no aparecía en las condiciones que yo le decía, y no lo estaba induciendo, le estaba dando un aliciente para que ella tuviese la esperanza que teníamos nosotros de que íbamos a encontrar a esa persona. Entonces, después si aparece en una condición, por ejemplo, suicidada o en otra situación, me dice, bueno, y el carabinero me decía a mí que iba a aparecer, o sea, él sabía que... O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que así se hace. En el contexto que se hace, porque el carabinero no actúa de mala fe. Mira, habían tres hipótesis que se manejaban. Una era el suicidio, la otra era que se podía haber ido del país, ¿cierto?, cruzando la frontera, y la tercera era el homicidio. Pero eso son hipótesis que se manejan en un plano investigativo. Pero cuando uno como familiar, ya que hay que ponerse en la otra vereda, yo entiendo lo que usted explicaba y le encuentro toda la razón, que eso es lo que hay que hacer por parte de Carabineros frente al no tener una opinión o una versión oficial de lo que sucedió con ese ser querido. Porque detrás de esta historia hay una familia que lleva muchos meses desgarrada. O sea, recordemos que Javier incluso puso en Santiago carteles gigantes, unas paletas publicitarias, se busca por si alguien había visto a su hermano. Ellos tienen una teoría del día 1. Ellos conocen a su hijo, ellos conocen a su hermano, ellos conocen a su padre. Tienen una sola teoría por las circunstancias puntuales que se estaba desarrollando la vida de Héctor en ese momento. ¿Y sabes lo que pasa, Juli? Que por eso te digo, la teoría que ellos sospechan, que no la pueden decir públicamente porque si no se pueden enfrentar a una demanda también, no es descabellada. Y calza mucho con lo que hemos escuchado en los últimos años de las autoridades y policías y carabineros de esa zona. Pero tiene que ver con una cúpulas de poder, tiene que ver con una venganza. Claro, como con padrazgo. ¿Ah? Con padrazgos. En el fondo, lo que pasa es que tampoco quiero, porque de eso lo conversamos nosotros fuera de cámara, tampoco quiero un poco revelar cuál es la sospecha, pero de ellos, que ellos manejan como o la teoría que ellos manejan como familia. Y no solamente ellos como familia, sino que todo el entorno que vivía con él en San Pedro de Atacama. Las amigas, los amigos, las personas con que trabajaba. Entonces, no es como un disparate lo que ellos... Pero ellos tienen absoluta certeza de que Héctor nunca se fue voluntariamente, que no se quitó la vida. Ellos tienen certeza de que aquí hay terceros involucrados y que son personas con poderosas conexiones. Pero y además tienen la certeza de que esta supuesta acción de violencia intrafamiliar no sería cierta. Producto de los peritajes que ellos mismos, hicieron, y que por los ruidos, por la casa vecina, no habría sido como se estampó en la denuncia. Julita, pero es que si nos vamos a lo lógico, esa violencia intrafamiliar que se da a las 19:30, el 29 de octubre, supuestamente en el frontis del domicilio, efectivamente no pareciera ser una causal total y concreta y suficiente para que una persona tome una determinación como esa, 140 kilómetros más allá, después de casi 3 horas de viaje. No es plausible, no es objetiva, no calza. Pero yo te hago una pregunta, Connie, a ti. Toda esa información, porque aquí hay que poner la guinda sobre la torta y hay que poner el cascabel al gato. Esa información que tú nos estás comentando, que la familia ¿la tiene la Fiscalía? La debe de tener, creo yo, ahora. No sé, yo le pregunto, ¿la tiene la Fiscalía? Porque si la tiene la Fiscalía, tiene que investigarla. Sí, yo me imagino que la Fiscalía la tiene, porque me imagino que ellos también se la tienen que haber comentado, porque tampoco estamos hablando de terceras personas desconocidas, estamos hablando del círculo cercano de él. Yo me pregunto, la mujer, la expareja de él y su
su nuevo amigo, porque no sé qué relación tenía con el abogado del municipio de San Pedro Atacama. Me imagino que también están siendo investigados, me imagino yo. Por eso, la teoría no apunta a una persona desconocida que no se haya conversado en los medios de comunicación. Claro. O sea, por eso, ellos lo que más pedían era que se investigara a la expareja de Héctor. Lo que pasa es que ella fue sindicada en un momento como una sospechosa. La gente lo comentaba, decía, y ella, la persona que supuestamente fue agredida y que instaló esta denuncia de violencia intrafamiliar, ¿cuál es el rol? ¿Qué tiene que ver? De hecho, ella reaccionó a todos esos rumores y se defendió públicamente a través de una carta. Ella envió una carta señalando que no había ninguna relación, etcétera, etcétera, que ella había sido víctima de una situación. Y por eso, o sea, nadie la está inculpando a ella ni tampoco a la pareja o el amigo, porque no sé la relación que tiene ella con... Entiendo, si mal no recuerdo, una nueva pareja. Que eran pareja. Sí, una nueva que pareja. había una relación sentimental. Había una relación sentimental, ya. Pero también había algo de un automóvil que ese día, acuérdense, se lo había lo iba a traspasado. traspasar a su ex esposa, pero no podía, no sé por qué motivo, y se lo iba a traspasar al abogado. Al abogado que era el abogado, que es el abogado, no sé si de ella y también del municipio de Es San el Pedro abogado del Atacama. municipio, entiendo. Son amigos o pareja. En el fondo nadie lo está inculpando a ellos tampoco, pero sí recuerdo que para ellos era súper necesario que se los investigara, que se investigara todo lo que había pasado ese día con estas dos personas también, si nos lo están inculpando. Pero entiendo como familiares de ellos que hayan tenido cierta sospecha de quién estuvo con él la última vez.